Que vamos a comenzar con el capítulo 13 del libro de Romanos, pero antes de leer estos 7 versículos, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto que a partir del capítulo 12 comenzamos, como dice el título, justamente con los deberes cristianos. Hemos dicho que acá venía la parte práctica. Hasta acá había sido más que nada teórico, doctrinal, conociendo cuál era nuestra condición, conociendo lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros y para nosotros, conociendo acerca de la elección de Dios. Y a partir del capítulo 12, Dios nos empieza a hablar acerca de cómo nosotros debemos responder a esto que hemos recibido, ¿no? El versículo 1, Pablo nos empieza a hablar del capítulo 12 acerca de los deberes que tenemos como cristianos, para con Dios, para con los creyentes e inclusive para con los enemigos, ¿no? Vimos el último jueves cómo debe ser el trato con aquellos que nos tratan mal, con aquellos que nos maldicen, con aquellos que son nuestros enemigos, cómo debe ser nuestro obrar hacia ellos. Y termina diciendo en el último versículo del capítulo 12, que es el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Y comienza este capítulo 13 hablando sobre el sometimiento hacia las autoridades que Dios ha establecido. Y parece como si estos 7 versículos estuvieran de colgado, ¿no?, de lo que Pablo nos está enseñando. Pareciera como que estos versículos no serían espirituales, no estuvieran dentro del contexto, pero vamos a ver que todo está relacionado. Así como en el capítulo 12, Pablo nos habla que nos tenemos que amar unos a otros, que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos. En el versículo 8 de este capítulo dice, no debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vemos que todo está incluido dentro del amor, de aquello que hemos recibido de parte del Señor, de aquello que Dios ha derramado en nuestro corazón, que es el amor de Dios, es el que debemos dar. No solamente a los creyentes, no solamente a nuestros hermanos cristianos, sino a nuestro prójimo, a todos. Y hoy vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo, qué nos enseña la palabra de Dios acerca de las autoridades, acerca que Dios, aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Vamos a leer a partir del versículo 1 de este capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Podemos ver que en estos 7 versículos Pablo nos habla de nuestras responsabilidades como ciudadanos de la nación, hermanos, y como cristianos, de nuestros deberes, de la soberanía de Dios y también de la tarea
que tienen las autoridades que Dios ha establecido. Cómo funciona y cómo estas tres cosas van de la mano. No podemos separar la tarea de las autoridades de nuestra responsabilidad y deber y de la soberanía de Dios. Y yo pensaba, en cuanto a esto, cómo empieza el apóstol, el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿no? Y yo pensaba, desde que nacemos, nosotros estamos bajo autoridad. Ya cuando nacemos, nuestra primera autoridad son nuestros padres, ¿no? Comenzamos a crecer y estamos sujetos bajo la autoridad de nuestros padres. Estamos sometidos a nuestros padres o a nuestros tutores, a aquellos que nos cuidan, que nos crían, que nos enseñan. Luego, cuando tenemos algunos años, ya empezamos a tener otras autoridades. Las autoridades en el colegio, la maestra, las autoridades cuando somos más grandes, el patrón, el jefe. Y podemos ver que siempre estamos sometidos en la tierra a una autoridad superior, a alguien que está por encima nuestro, ¿no? En diferentes edades las responsabilidades son diferentes, las autoridades son distintas, pero siempre nos debemos hacia una autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y por naturaleza, nosotros somos rebeldes, hermano. Por naturaleza no nos gusta estar sujeto a autoridad. No nos gusta estar bajo sujeción. Si hay dos palabras que producen rechazo en el hombre, son las dos palabras que emplea el apóstol Pablo en este versículo: sometimiento y autoridad. ¿No? Son dos palabras que producen rechazo: sometimiento y autoridad. Y Dios nos enseña en su palabra que Él ha puesto diferentes clases de autoridades, ¿no? Ha puesto autoridades en la iglesia, ha puesto autoridades en el hogar, ¿no? Donde el padre y la madre son la autoridad dentro del hogar, y donde el padre, como jefe, es el sacerdote, y la esposa tiene que estar sujeta al marido. Vemos como que Dios ha establecido dentro de un orden autoridades, para que muchos de nosotros estemos sujetos a esas autoridades. Y acá el apóstol Pablo nos habla de las autoridades civiles, ¿no? De aquellos que tienen poder sobre los hombres, como gobernantes, como acá hablaba del soldado que tiene la espada, hombres que Dios ha puesto en su soberanía para que tengan un rol de autoridad y para que le sirvan a Él, hermano. Vamos a ver que estos hombres puestos por Dios le sirven a Dios. Dios nos está enseñando que toda autoridad es puesta por Él. Y que el que se resiste a la autoridad que Dios ha puesto, se está resistiendo a Dios. Hermano, cuando nosotros nos resistimos a la autoridad que Dios ha puesto, no nos estamos resistiendo solo a la autoridad, nos estamos resistiendo a Dios, porque Dios fue el que puso la autoridad. Y como le decía en un principio, en estos 7 versículos podemos ver lo que Dios nos demanda acerca de esto. Cómo debemos sujetarnos a las autoridades, siendo fieles, cumpliendo con las obligaciones establecidas como buenos ciudadanos. Podemos ver que el mismo Jesús dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús marcaba cuál era nuestra responsabilidad como ciudadanos de una nación y cuál era nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? Que las dos iban de la mano. El cristiano no es un rebelde que vive a su manera, al contrario. El cristiano es un hombre, una mujer
que glorifica a Dios con su vida, que está sujeto a las autoridades que Dios ha puesto, que vive conforme a lo que las leyes determinan. Pero muchas veces escuchamos, y uno ha sido parte también, y ponemos excusas, ¿no? Que muchas veces las autoridades no son lo que tendrían que ser, que no tienen las virtudes que tendrían que tener. Calificamos a las autoridades como inescrupulosas, corruptas, desleales. Y muchas veces eso puede ser verdad, hermano. Pero eso no quita lo que la palabra me dice, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y déjeme decirle que los gobernantes de este tiempo no distan mucho con los gobernantes de los tiempos antiguos. No distan mucho con los reyes del Antiguo Testamento. No distan mucho con las autoridades que estaban en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta, Nerón era el emperador de Roma. Pablo le escribía esta carta a la iglesia en Roma y Nerón era el emperador romano. Y si uno mira un poquitito cómo era la vida de este hombre, cómo era el carácter de este hombre, y por lo que se describe, era un déspota, era un ambicioso, un sanguinario, le gustaba ejercer la autoridad y por sobre todas las cosas era un desquiciado. Le faltaban algunos soldaditos. Así que fíjense las cualidades de este gobernante de Roma. Y Pablo le estaba diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo le estaba diciendo a los cristianos que vivían en Roma que debían someterse a Nerón, que debían cumplir como ciudadanos con las reglas que estaban establecidas. Hermano, debemos entender esta palabra. Debemos entender que Dios ha establecido autoridades humanas a las cuales debemos sujetarnos. Porque a través de ellas y por ellas, Dios cumple su soberana voluntad. Hermano, vamos a ver cómo Dios está por encima de todos y sobre todos. Vamos a ver la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Él es soberano, hermano. Y nada de lo que sucede y de lo que va a suceder está fuera de su control. Nada. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir todo lo que ha determinado. Él tiene control sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Y tiene control sobre todos aquellos que Él ha puesto como autoridad. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20, nos dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está hablando del poder y de la sabiduría de Dios, hermano. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos y las edades de acuerdo a su poder, a su sabiduría, a su propósito. Él quita, dice, y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Como decía Esteban en un principio, Él hace todo, hermano. Dios provee todas las cosas y Dios tiene el control de todas las cosas. Mire lo que dice el Proverbios 21:1. Como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Hermano, dice, como los repartimentos de las aguas. Yo no sé si todos ustedes vieron el mar, ¿no? Y cómo el mar está sujeto a un determinado lugar. Y cómo, de acuerdo a la luna, el mar baja, el mar sube. ¿Y eso quién lo ha determinado? El Señor, hermano. ¿Quién tiene control? ¿Quién tiene sustento de todo eso? El Señor.
Y así como sustenta el mar, como cuida que el mar no se desborde, que esté en su lugar, así está, dice la palabra, en el corazón del rey. Así Dios tiene en su mano el corazón del rey y a todo lo que quiere lo inclina. Ahí vemos la soberanía de Dios, hermano. Ahí vemos la providencia de Dios. Y esto nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de que Dios tiene el control de todo. Y cuando hay cosas que suceden que nos parecen injustas, hay cosas que nos suceden que parecen que están fuera del control de Dios, hermano. Nada está fuera del control de Dios. Esto nos tiene que enseñar a que realmente seamos cristianos responsables en el lugar donde nos ha puesto. Muchas veces nos enroscamos en discusiones políticas, que este sí, que este no, que este es mejor, que este es peor. Hermano, nos damos cuenta que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es Dios el que ha determinado lo que va a suceder. Y eso tiene que traer una seguridad en nuestra vida. A Él le estamos sirviendo. En Él estamos confiando. En Él estamos esperando. Y es Él el que ha puesto las autoridades para que nosotros las respetemos, para que nosotros seamos obedientes a ellas, para que nosotros cumplamos las leyes que están establecidas. El rey que está gobernando, aún siendo pagano, hermano, sirve a los propósitos de Dios. Porque Dios lo ha determinado así. Aunque él no lo sepa, ese rey pagano, ese gobernante pagano, está cumpliendo lo que Dios ha determinado que debería ser. Jeremías 27:1 nos habla acerca de esto, hermano. Dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por la mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y le di a quien yo quise, dice Dios. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oídos, fíjese lo que dice Dios, y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que nos hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentira para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezca. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Qué terrible pasaje. Ahí vemos la soberanía de Dios, hermano. Lo que Dios había determinado hacer a causa del pecado del pueblo de Israel. Y vemos, hermano, que todo lo que Dios determinó se cumplió. Dijo Nabucodonosor:
y su hijo y el hijo de su hijo, y luego van a ser desterrados. Y eso se cumplió, hermano. Vemos el dominio que le dio Nabucodonosor, y eso se cumplió. Y me llamaba la atención el versículo 6, donde dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Cómo? Mi siervo. Nabucodonosor era un rey pagano, que nada tenía que ver con Dios. Pero ¿sabe qué? Su vida, sin quererlo, estaba al servicio de Dios. Estaba cumpliendo los planes de Dios. Estaba cumpliendo los propósitos de Dios, que Dios tenía para su pueblo, hermano. ¿Cuántas veces nosotros renegamos en contra de las autoridades? Y despotricamos, y criticamos, y murmuramos. Y no nos damos cuenta que Dios ha puesto a ese hombre. Hermanos, ¿cuántas veces nos creemos que Dios se ha desentendido del asunto? ¿Cuántas veces pensamos que Dios ya no tiene el control? Y toda la palabra nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Cómo Dios en su providencia controla todas las cosas. Y ahora que le hemos conocido a Él, que le pertenecemos a Él, nunca debemos dudar que todo lo que sucede está bajo el propósito de Dios, bajo el plan de Dios. Por eso Dios nos advierte en su palabra cómo iba a ser este último tiempo. Dios nos advierte en su palabra cómo van a ser los hombres. Dios nos advierte en su palabra lo que va a suceder. No puede sorprendernos lo que vivimos o lo que vamos a vivir, porque Dios nos dice en su palabra lo que va a suceder, hermano. No nos puede tomar desprovisto. Y tampoco nos podemos hacer los distraídos. Ni podemos decir, no, esto no está conforme a lo que Dios no hace. Hermanos, Dios ha determinado en su perfecta voluntad que todo lo que está sucediendo sucediera. Mi responsabilidad es guardar mi corazón. Mi responsabilidad es obedecerle a Él. Romanos 8:28 hemos visto que Él nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos que Dios tiene un propósito, hermano. En todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios determina, tiene un propósito. Y también tiene un propósito para nuestra vida. El que nosotros seamos como Jesús, formar en nosotros el carácter de Cristo. Y para eso Dios muchas veces va a permitir que pasemos diferentes circunstancias. Circunstancias que a veces no nos gustan. Circunstancias que a veces no queremos pasar. Pero que si nosotros nos sujetamos a su palabra, si nosotros nos sometemos a Él, hermano, Dios va a cumplir su propósito y su nombre va a ser glorificado. Muchas veces Dios va a poner autoridades sobre nosotros que tengamos que padecer, autoridades que tengamos que sufrir. ¿Sabe por qué? Porque Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Porque esto nos va a llevar a glorificar su nombre. Yo pensaba en la vida del apóstol Pablo, en la vida del hombre que escribió esta carta. ¿Cuántas veces por estas autoridades que él manda obedecer, que él manda sujetarse, él fue maltratado, él fue azotado, él fue metido preso? Hechos capítulo 16, versículo 20 dice: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Hermano, vemos a Pablo, a Silas, predicando el Evangelio, siendo
acusados por esto. Toda la ciudad se levantó y obligó casi a los magistrados, a las autoridades, que los metieran presos. No solamente los metieron presos, no solamente los azotaron, sino que también le pusieron un cepo en sus pies. Hermano, yo pensaba acerca de esto, que Dios tenía un propósito en cuanto a esto. Pablo padeció por esto. Podemos ver humanamente y justamente, pero Pablo tenía un propósito que era predicar el Evangelio, que era glorificar el nombre de Cristo. Y el propósito ese se estaba cumpliendo, hermano. Y eso era lo más importante en la vida de Pablo. Vemos que en esa cárcel el carcelero y toda su familia luego fueron salvos, hermano. El nombre de Cristo fue glorificado. Y yo veía esta actitud en la vida de Pablo. Si vemos los versículos que siguen, dice el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos se consolaron y se fueron. Hermano, ¿por qué Pablo no expuso que era un ciudadano romano antes que lo azotaran? ¿Por qué Pablo los puso al final? Hermano, porque Pablo estaba sirviendo al Señor. Y por sobre todas las cosas estaba la obediencia a Dios. Por sobre todas las cosas estaba la predicación del Evangelio. Por sobre todas las cosas estaba que el nombre de Cristo sea glorificado. Y vemos que Pablo recibió los azotes. Pablo fue preso. Y en ese lugar vimos la gloria de Dios. Vemos que estando preso, Pablo no se puso a alborotar a los presos. No comenzó a gritar, me metieron acá injustamente, yo soy un ciudadano romano. No, dice la Biblia que a la medianoche Pablo oraba y cantaba himnos a Dios, hermano. Su mirada estaba puesta más allá. Era un siervo del Señor. Sabía que la soberanía de Dios estaba por sobre todas las cosas, hermano. Él buscaba que el nombre de Cristo sea glorificado. No se rebeló en contra de las autoridades, al contrario, utilizó ese tiempo para mostrar que era un hijo de Dios. Qué importante, hermanos, que nosotros podamos mostrar que somos hijos de Dios en todo lugar, hermano, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y no solamente en todo lugar, sino en toda circunstancia. Cuando pasamos injusticias, cuando pasamos por cosas que nos sentimos lastimados, que nos sentimos que están siendo injustos con nosotros, pero sabemos que a raíz de esto el nombre de Cristo va a ser glorificado. No es bueno sufrir por eso, hermano. No es bueno padecer por eso. Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermano, qué mejor que padecer como cristianos, padecer como hijos de Dios, haciendo lo que Dios quiere, estando sujeto a las autoridades que Dios ha puesto. Que tengamos que padecer de esa manera, no hay problema. Que no sea lo contrario. Vemos que Pablo en estos versículos nos enseñan para qué fue puesta la guardia, para qué fueron puestas las autoridades, para que vivamos sujetas a ellas, para que vivamos en orden, bajo la ley. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos vivir de esta manera.
El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, hermano. No solamente tenemos que estar sujetos por miedo. No, si algo está malo, voy a ir preso. O si algo está malo, no, por cuestión de la conciencia, por saber lo que está bien y lo que está mal, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero en cuanto a esto puede surgir alguna pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las autoridades que están sobre nosotros, aquellos que nos gobiernan, dictaminan algo que va en contra de lo que Dios quiere? Nos quieren mandar a hacer algo que Dios no quiere. O nos quieren prohibir algo que Dios nos manda a hacer. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos que Pedro y Juan habían estado en el concilio, fueron ahí metidos presos, lo tenían ahí y haciéndoles preguntas y no querían, les prohibieron que predicaran a Cristo, les prohibieron que predicaran el Evangelio. Y Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, y esta es nuestra premisa. Lo primero es el Señor. Al primero que debemos rendir nuestra obediencia, nuestra vida, es al Señor. Pensaba en este tiempo que vivimos hoy, este tiempo de pandemia, este tiempo en el cual no podemos congregarnos. Nos gustaría tener las reuniones los domingos, volver a congregarnos en la iglesia, pero hay un decreto que las autoridades han determinado por el cual no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es por el bien, no solamente nuestro, sino de nuestro prójimo, por cuidar la salud de los demás a causa de esta pandemia. Y nosotros, como estamos sujetos a la autoridad que Dios ha determinado, obedecemos, hermano. Acatamos esta ley, este decreto. Y tenemos estas reuniones por internet, por Facebook. Seguimos hablando de Cristo, predicando el Evangelio. Pero ¿qué pasaría si de golpe sacarían una ley que no podemos hablar de Cristo? Que por este medio ni por ningún otro medio podemos exponer la palabra de Cristo. Podemos predicar acerca de Él. Hermano, esa autoridad ya no tiene el mismo valor para nosotros, porque la autoridad de Dios está por encima. Dios nos manda en su palabra a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el mandato de Dios está por encima del mandato de los hombres. Entonces tenemos que tener en claro esto. Lo único que quebranta esto que Dios ha establecido como ley, que debemos sujetarnos a nuestras autoridades superiores que Dios ha puesto, lo único que quebranta esto, hermano, es cuando lo que ellos mandan nos llevan a desobedecer a Dios. Cuando ellos mandan nos llevan a no obedecer a Dios, a no hacer lo que Dios nos dice, sino a hacer lo contrario. Hermano, Dios es nuestra máxima autoridad. Nadie puede estar por encima de su voluntad. Y quiero redondear este concepto con un par de ejemplos bíblicos, ¿no?, que podemos ver en el Antiguo Testamento, de siervos de Dios, de hombres de Dios, que sirvieron a un rey y a otras personas que eran paganas, pero que lo hicieron fielmente. Y esto no le impidió glorificar a Dios. Esto no le impidió serle fieles a Dios, hermano. Primero podemos ver a Daniel, gobernador, llegó a ser gobernador porque el rey Darío lo puso en ese lugar, sirviendo al rey Darío. Y vemos que su tarea, su función pública al lado de este rey era ejemplar. Estaba sujeto a la autoridad de ese rey. A pesar que era un rey pagano,
Daniel estaba sujeto a la autoridad del rey. Si vemos Daniel capítulo 6, vamos a ver que había muchos que rodeaban a Daniel, que querían cacharlo en algo, ¿no? Querían encontrarle alguna falla, algo que Daniel estuviera haciendo mal en la tarea que el rey le había encomendado. Hermano, en su tarea de gobernador. Dice Daniel 6:4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense, él era gobernador en un reino pagano, pero él era fiel, hermano. La tarea que él cumplía, el trabajo que él lo hacía, era fiel. No podían encontrar ninguna falta, ningún vicio. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, como no podemos encontrar ninguna ocasión para acusarle en cuanto a su tarea, vamos a ir en contra de la relación de su Dios. Hermano, yo veía estas dos cosas en Daniel. Primeramente, estos hombres veían un siervo de Dios. Estos hombres veían a un hombre como Daniel, que 3 veces al día se arrodillaba a orar al Dios de los cielos y la tierra. Un hombre temeroso de Dios. Y empezaron a indagar, a ver en su tarea como gobernador, qué falla podía tener. Y no encontraron ninguna, hermano. Entonces fueron a hacer que él pudiera caer en su adoración a Dios, en su obediencia a Dios. Y yo quería que podamos ver esto en nuestra vida, hermano. Que nuestra vida tiene que ser un todo. Nosotros somos fieles al Señor. Nosotros servimos al Señor. Pero en la tarea que nosotros desarrollamos en lo secular, en aquello que hacemos, que muchas veces estamos bajo autoridad de alguien, tenemos que ser responsables, hermanos. Tenemos que ser fieles. Como hijos de Dios tenemos que dar testimonio, porque nuestra vida va a glorificar al Dios de los cielos. Estos hombres vieron la fidelidad de Daniel al rey, pero sobre todas las cosas pudieron ver la fidelidad de Daniel hacia Dios. Por eso buscaron acecharle por ese lado. Y esto me enseña lo que estuvimos viendo anteriormente. Cuando la autoridad humana me pide algo contrario a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios es, no puedo sujetarme a ella. Mi obediencia primaria es hacia Dios. Mi obediencia primera tiene que ser Dios, por encima de cualquier humano. Lo primero es Dios. Y así lo creía Daniel, y así lo vivía Daniel. Por eso cuando se determinó que no se podía adorar a otro Dios que no fuera el rey, que no se podría orar, invocar a otro Dios, Daniel siguió haciendo lo que él hacía. No fue impedimento, hermano. Y podemos ver el final, cómo Dios se manifestó, cómo Dios obró, cómo el nombre de Dios fue glorificado, hermano. Cuando nosotros somos fieles a lo que Dios determinó y cuando nuestra mirada está puesta en Él, por sobre todas las cosas, ¿saben una cosa? El nombre de Dios va a ser glorificado. El nombre de Dios va a ser exaltado. Aunque nosotros muchas veces suframos ciertas pérdidas, hermanos, nuestra vida va a glorificarle a Él. Vemos también la vida de José. José fue vendido por sus hermanos. Y vemos un hombre fiel en el lugar donde Dios lo ponía. Vemos en todo el relato del capítulo 39 de Génesis, 40, 41, 42, que va relatando la vida de José, cómo él, en la casa de Potifar,
Dice que Potifar lo tenía acá arriba. ¿Por qué? Porque José era diligente en lo que hacía. Prosperaba en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, hermano. Y era responsable. Y era cuidadoso en honrar a Dios y en respetar a aquel que estaba sobre autoridad de él. En ese momento Potifar, hermano. Conocemos la historia que la mujer de Potifar quiso acostarse con José. Y dice Génesis 39:8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Vemos cómo José, hermano, reconocía que estaba bajo autoridad, la autoridad de ese amo, al cual respetaba, al cual le servía, al cual cuidaba, pero sobre todas las cosas tenía la certeza que estaba bajo la autoridad del Señor, hermano. El Señor era su rey, su dueño, y sabía que si él hacía este mal en la casa de Potifar, iba a pecar contra Dios, hermano. Qué importante que nosotros podamos entender esto, que donde nosotros nos movemos en nuestro trabajo, en el lugar donde Dios nos ha puesto, y en el lugar donde Dios ha determinado que autoridades estén sobre nosotros, no solamente estamos sujetos a esa autoridad, sino que estamos sujetas a Dios, hermano. Y si nos rebelamos a esa autoridad, nos estamos rebelando a Dios. Como le decía en un principio, Dios ha puesto del principio autoridad en nuestra vida, padre y madre, para que nos corrijan, para que nos enseñen, para que nos guíen. Y si yo como hijo, estando bajo la tutela de mi papá y mi mamá, me rebelo contra ellos, me estoy rebelando contra Dios. Porque son los padres que Dios me ha puesto. Son el hombre y la mujer que Dios ha puesto como autoridad arriba mío. En la iglesia, hermano. En la iglesia Dios ha puesto autoridades. Dios ha puesto un pastor. Dios ha puesto diferentes tipos de autoridades para que gobiernen. Y la palabra me enseña que son autoridades establecidas por Dios. Y si yo me rebelo contra la autoridad, me estoy rebelando contra Dios. Y como vimos recién, la única cláusula para poder desobedecer a la autoridad que Dios ha puesto es que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es que vaya en contra de lo que Dios haya establecido. Hermanos, vemos la vida de José, un hombre que estaba bajo autoridad y que servía y que respetaba. Estuvo en la cárcel y le dieron las llaves de la cárcel. ¿Por qué? Por el comportamiento de José. Cómo José obraba. Y llegó a ser gobernador de Egipto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios así lo había establecido. Vemos como la soberanía de Dios, como el propósito de Dios, como el plan de Dios se manifiesta en todo lo que nosotros hacemos, hermano. José reconoció cuando volvió a ver a sus hermanos que todo lo que había sucedido en su vida había sido bajo la soberanía de Dios. Dios lo había querido así. Ustedes no me vendieron. Fue propósito de Dios. Para conmigo y para con todo el pueblo. Dios tenía un propósito para con la vida de José y para con la vida del pueblo. Hermanos, nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios. Pero como siervos de Dios, tenemos responsabilidades también en esta tierra, que no van en contra de lo que Dios ha establecido. Al contrario, tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha decretado. Porque como dice su palabra, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste, hermano. Y Dios le ha dado justamente autoridad a estos hombres para que ejerzan, ¿no? Vemos estos versículos cómo nos hablan, cómo
los servidores de Dios, aquellos que Dios ha escogido, le sirven a Él. ¿No? El soldado con la espada lleva la espada adelante, ¿no? Como símbolo de que aquel que hace lo incorrecto era pasado a deshueso, ¿no? La espada era símbolo de autoridad, símbolo de que aquel que hacía algo malo iba a pagar por aquello que había hecho. Y nosotros somos ciudadanos de esta nación. Y debemos preguntarnos, ¿cumplimos con nuestros deberes y nuestras responsabilidades como ciudadanos de esta nación? ¿Creemos que toda autoridad es puesta por Dios y nos sujetamos a ella? ¿Confiamos en la soberanía y la providencia de Dios, creyendo que Él está cumpliendo su perfecta voluntad? Hermanos, como hijos de Él, ¿vivimos conforme a lo que Dios establece? Esta palabra nos lleva a examinar nuestra vida como ciudadanos. Dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios ha determinado cómo íbamos a ser gobernados, hermano. Leyes que iba a haber, que tendríamos que cumplir, gobernantes a los cuales nos íbamos a sujetar y a los cuales tendríamos que rendir. Como ciudadanos debemos cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones. Por eso, esta palabra también hablaba a mi corazón, hermano. Y me preguntaba, ¿qué abunda en mi vida? ¿La crítica o la oración por aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Hermano, ¿qué abunda en nuestra vida? ¿La crítica o la oración? Pensemos en las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. En las autoridades civiles que acá nos habla el apóstol Pablo. Aquellas autoridades que gobiernan una nación. Nosotros somos de murmurar, de criticarlo, de decir todo está mal. ¿Es mucho más eso que abunda en nosotros o el orar por ellos? La palabra de Dios nos manda a orar por las autoridades, para que ellos puedan conocer la verdad, hermano. Y yo quiero también llevar esto a toda autoridad, hermano. Como le decía en un principio, somos propensos a rebelarnos en contra de la autoridad. Somos rebeldes por naturaleza. Y muchas veces no nos gusta estar sometidos. Pero vemos que Dios ha puesto autoridades. Ha puesto autoridades en el hogar. Ha puesto autoridades en la iglesia. Ha puesto autoridades en la nación. Y qué bueno que nosotros podamos estar sujetas a ellas. Y no que solamente podamos estar sujetas, que podamos orar por ellos. Hermanos, aquellos que estamos bajo la tutela, aquellos que están bajo la tutela de sus padres, que están... ¿Cuántas veces no le gusta cuando el padre le dice algo, cuando la madre le dice algo? ¿Cuántas veces murmuran contra los padres? ¿Cuántas veces critican a la autoridad que Dios puso? Qué bueno que puedan orar por sus padres. Qué bueno que puedan pedirle a Dios por sus padres. Aquellos que tienen los padres inconversos, que no conocen a Cristo. Que en lugar de murmurar, de criticar, que puedan orar por ellos. Hermanos, aquellos que tenemos patrones, o aquellos que tienen patrones, que no conocen al Señor. Que también, que en lugar de muchas veces ofenderse o enojarse, puedan orar por ellos. En su trabajo puedan mostrar que son de Cristo, que le sirven a Él, que tienen temor de Él. Lo mismo en la iglesia, hermano. A veces criticamos a las autoridades que tenemos. Qué bueno que podamos orar por las autoridades que Dios puso arriba nuestro. No solamente que nos sujetemos, sino que oremos por ellos y les amemos. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por su palabra, porque Él nos enseña, hermano, a través de su palabra. Él nos corrige. Podemos ver acá nuestra responsabilidad
no solamente como ciudadanos del reino de los cielos, sino como ciudadanos en la nación que Dios nos ha puesto. La responsabilidad que tenemos, pero también podemos ver cómo esto va relacionado con la soberanía, con la providencia de Dios. Que todo lo que sucede, todo lo que pasa, está guiado, está bajo el propósito, bajo lo que Dios ha determinado.